Amar no es tan libre como se cree. Muchas veces, lo que se llama elección es en realidad una repetición. Se ama desde lo que se conoce, incluso si eso que se conoce ha sido doloroso. El amor, en su forma más pura, debería ser una expresión de libertad interior, pero en la mayoría de los casos está atado a memorias inconscientes que condicionan cada vínculo. Carl Jung decía que mientras el inconsciente no se haga consciente, el hombre seguirá llamando destino a su repetición. Y pocas áreas reflejan mejor esta dinámica que las relaciones afectivas. Desde pequeños, los primeros vínculos dejan huellas profundas. No se necesita haber vivido una infancia traumática para estar cargando con heridas. A veces, una mirada que no llegó, una palabra que faltó, una presencia intermitente o un afecto condicionado bastan para moldear el guión de cómo se vivirá el amor más adelante. Ese guión no se recuerda, pero se ejecuta. Se activa como un programa invisible cuando alguien despierta algo conocido, no desde la razón, sino desde lo emocional. Por eso, muchas veces se ama a quienes reflejan las mismas dinámicas emocionales que se vivieron con los padres o figuras significativas. Y se confunde familiaridad con amor. El patrón se repite porque el inconsciente busca completar lo inconcluso. Se anhela, por ejemplo, que esa figura lejana esta vez se quede, que alguien por fin de aquello que antes fue negado. Lo que se persigue no es tanto a la persona, sino la resolución simbólica de un dolor que no pudo cerrarse. La teoría del ánima y el animus de Jung plantea que todo ser humano lleva dentro una imagen inconsciente del otro. Esa imagen se forma a partir de experiencias tempranas con figuras del sexo opuesto, o del mismo sexo, según el caso, pero también de arquetipos culturales. Esa imagen interna, cargada de afecto, expectativa y carencia, se proyecta luego sobre personas del mundo externo, y al hacerlo, crea un vínculo emocional que muchas veces no tiene nada que ver con la realidad del otro, sino con lo que representa. Esa es la raíz de muchas atracciones intensas e inexplicables. A veces, lo que te atrae de alguien no es lo que realmente te gusta, sino lo que reconoces. Una frialdad emocional puede parecer fascinante si creciste intentando ganarte el afecto de alguien distante. La intensidad de una relación puede parecer pasión, cuando en realidad es tu herida activada. Se reacciona más al eco de la infancia que a la situación presente. Así, uno se engancha no con una persona en sí, sino con la oportunidad inconsciente de reparar lo que una vez dolió. Pero este impulso es peligroso si no se vuelve consciente, porque el inconsciente no busca el bienestar, busca la coherencia con lo que conoce. Y si lo conocido fue el rechazo, la indiferencia o el afecto condicionado, el inconsciente tenderá a repetirlo. No porque sea un enemigo, sino porque en su lógica, repetir es una forma de entender, de integrar, de resolver. Pero el precio de esa repetición es alto, porque muchas veces conduce a vínculos que desgastan, que duelen o que confirman la misma herida. Jung hablaba de los complejos como núcleos emocionales que se forman en torno a una experiencia significativa. Cada vez que una situación activa ese complejo, se reacciona de forma automática, como si se estuviera reviviendo algo. En el amor, estos complejos pueden conducir a elegir personas que despierten viejos sentimientos, incluso cuando racionalmente no se entienden esas elecciones. Por ejemplo, alguien con un complejo de abandono tenderá a engancharse con personas que no se comprometen, no porque quiera sufrir, sino porque algo en su interior busca recrear esa escena y cambiar el final. Este tipo de elección no es consciente. Por eso es tan difícil escapar de patrones afectivos dañinos. Aunque se jure que no se volverá a caer en lo mismo, el guión inconsciente actúa con fuerza. Y si no se lo trae a la conciencia, la historia se repite con distintos protagonistas. Por eso, algunas personas sienten que siempre terminan con el mismo tipo de pareja, que siempre terminan sufriendo igual. No es azar, es el inconsciente en acción. La imago, otro concepto clave en psicología profunda, se refiere a la imagen interna del amor. Es una especie de molde inconsciente que guía las preferencias afectivas. Se construye a partir de lo que se vivió, de lo que faltó y de lo que se idealizó. Y aunque esta imagen no se recuerda, se busca. Se busca inconscientemente a personas que encajen en ella. Y si alguien no encaja, muchas veces se lo descarta aunque sea sano, aunque sea presente, aunque de lo que uno dice que necesita. Así,
Lo que se llama química muchas veces es la activación de esa imago interna. Pero esta química no garantiza un vínculo sano. Puede, de hecho, llevar a relaciones profundamente disfuncionales, porque el inconsciente no busca amor seguro, sino familiaridad emocional. Quiere cerrar el círculo que quedó abierto. Quiere reparar desde la repetición. Y en ese intento, puede arrastrar a alguien a vínculos que terminan confirmando una vez más lo que la herida decía desde el principio, que no era suficiente, que no merecía ser elegido, que el amor siempre se va. Este patrón puede romperse, pero no desde la mente racional. No basta con entender que una persona no conviene. No basta con hacer listas de cualidades o con prometer que esta vez será diferente. El cambio real ocurre cuando se observa el origen del deseo, cuando se mira con honestidad lo que se proyecta sobre el otro, cuando se entiende que la necesidad de amor muchas veces es un disfraz del deseo de sanar una herida que no tuvo palabras. Amar desde la conciencia es empezar a elegir desde la presencia, no desde la carencia. Es saber que no se busca que el otro repare lo que dolió, sino que el vínculo pueda construirse sobre una base más libre. Eso requiere un trabajo interno profundo, porque implica desmontar el mapa emocional aprendido. Implica dejar de perseguir versiones del pasado. Y sobre todo, implica soltar la idea de que el otro tiene la responsabilidad de darnos lo que no se nos dio. Cuando alguien logra ver estos patrones con claridad, empieza a sentir una extraña incomodidad frente a ciertos vínculos. Ya no se idealiza al ausente. Ya no se normaliza el maltrato disfrazado de pasión. Y eso, aunque al principio duela, es una señal de que el inconsciente está dejando de repetir. Que el alma ya no necesita actuar el mismo drama una y otra vez. Amar desde la herida siempre será adictivo, pero amar desde la integración es transformador. Y para llegar a ese lugar, el primer paso es observar el guión oculto que guía tus elecciones afectivas. Porque nadie elige realmente a quién amar, hasta que no comprende desde dónde está amando. A veces, no es que el amor no llegue, es que no se sabe recibir. Hay quienes anhelan una relación sana, pero cuando se presenta, la rechazan, la sabotean o simplemente no la ven. No por maldad, sino porque el inconsciente aún no ha dejado de asociar el amor con la lucha, el abandono o el dolor. Y cuando algo se siente demasiado diferente a lo conocido, la mente entra en alerta, desconfía, se cierra, se autoengaña. En lo profundo, muchos temen al amor sano, porque no saben quién serían dentro de él. La complacencia, por ejemplo, suele disfrazarse de entrega, pero no es lo mismo amar que dejar de ser uno mismo para que el otro no se vaya. Complacer en exceso nace del miedo, del temor a ser rechazado si se muestra el verdadero rostro, con límites, necesidades o desacuerdos. Entonces, se construye una versión aceptable de sí mismo, una que no incomode, que no moleste, que no sea demasiado. Pero esa versión, por más perfecta que parezca, termina por generar un vacío, porque amar mientras uno se esconde, no nutre, agota. El miedo al rechazo tiene raíces aún más profundas. Para muchos, ser rechazados no es solo una experiencia dolorosa, sino casi una amenaza existencial. La infancia enseñó que el afecto era condicional, que había que ganarse el amor, que no bastaba con simplemente ser. Entonces, en la adultez, se reproduce esa dinámica sin darse cuenta. Cada nuevo vínculo se convierte en un campo de pruebas, donde cada error parece confirmar que no se es digno de ser amado. Se busca la perfección, no por vanidad, sino por supervivencia emocional. Esta necesidad de validación externa es uno de los sabotajes más comunes y silenciosos. Mientras se depende de la aprobación del otro para sentir valor propio, se estará atrapado. Se construye la relación como un espejo, y si el otro no refleja aceptación constante, todo el edificio interno se tambalea. Jung hablaba de la importancia de confrontar la sombra, y la necesidad de validación es, muchas veces, una de sus máscaras más persistentes. La sombra es el lado oculto del yo que no se quiere ver. Contiene también aspectos positivos que han sido reprimidos: fuerza, dignidad, capacidad de poner límites. Y si esos aspectos no se integran, es común entrar en relaciones donde uno se entrega por completo, esperando que el otro otorgue lo que uno mismo no se permite. Se exige al otro lo que no se ha construido dentro: seguridad, valoración, constancia.
El autosabotaje en las relaciones no siempre se manifiesta como destrucción directa. A veces toma formas más sutiles: alejarse de quien realmente muestra interés, engancharse emocionalmente con alguien que no puede comprometerse, evitar conversaciones necesarias, sabotear momentos de intimidad, o quedarse en relaciones donde ya no hay amor, pero sí una familiar sensación de carencia. Estos comportamientos tienen una lógica interna. El inconsciente busca proteger. Y si la experiencia ha enseñado que el amor duele, que el abandono es inevitable o que mostrarse vulnerable es peligroso, entonces desarrollará mecanismos para evitar que esa herida se reactive, aunque eso implique sabotear lo que más se anhela. No es incoherencia, es supervivencia emocional mal entendida. Un estudio en neurociencia afectiva mostró que el cerebro procesa el rechazo emocional con una intensidad similar al dolor físico. No se trata de una metáfora. Para el cuerpo, ser ignorado, abandonado o criticado por alguien significativo genera una respuesta biológica real. Esa es la magnitud del impacto emocional que muchas personas llevan consigo desde edades muy tempranas. Y ante esa amenaza, incluso la idea de una relación estable puede generar ansiedad, porque pone en juego la posibilidad de ser visto realmente. Por tanto, la posibilidad de ser herido. Muchos sabotean el amor por miedo a perderlo. Prefieren no arriesgarse, mantener el control, guardar distancia emocional. Pero al protegerse de esa manera, también se privan de la profundidad del vínculo. El miedo al dolor es tan grande que se convierte en una jaula invisible. Y en esa jaula se vive una paradoja. Se desea conexión, pero se teme a la entrega. Se anhela ser amado, pero no se confía en el amor. Jung decía que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y la oscuridad, en este caso, es esa parte de uno mismo que cree que no merece ser amado, que teme mostrarse tal como es, que prefiere sabotear una relación antes que afrontar la posibilidad de perderla. Esa es la raíz del autosabotaje. No creer que se merece el amor que se desea. Romper con este patrón implica una decisión radical: dejar de negociarse, comenzar a verse con la misma compasión que se suele tener hacia los demás. Reconocer que complacer no es amar, que evitar el conflicto no es construir paz, y que huir del amor por miedo al dolor es perpetuar la herida que se busca sanar. El trabajo profundo comienza al mirar hacia adentro, al preguntarse: ¿qué parte de mí cree que no merece ese amor que tanto desea? ¿Qué voz interna se activa cuando alguien se interesa por mí? ¿Qué imagen llevo grabada sobre lo que significa ser amado? Respuestas como estas no aparecen de inmediato. Exigen silencio, presencia, honestidad. Exigen dejar de buscar soluciones fuera y comenzar a habitar el propio mundo interior con curiosidad, no con juicio. Y a partir de ahí, algo cambia. No necesariamente el mundo externo, pero sí la manera en que se responde a él. Porque cuando uno deja de rechazarse internamente, deja también de permitir que los demás lo hagan. El autosabotaje se desactiva cuando el vínculo con uno mismo se fortalece. Cuando ya no se necesita el amor como una muleta, sino como una elección. Cuando se deja de complacer para evitar el abandono, y se empieza a establecer límites que honran la propia dignidad. Entonces, el amor deja de ser un campo de pruebas, y se convierte en un espacio de expansión. El verdadero amor comienza donde termina el miedo a mostrarse completo. No perfecto, no invulnerable, sino humano. Y para llegar ahí, no basta con esperar que alguien ame lo que uno no ha amado de sí mismo. Es necesario ir al encuentro de eso que aún se oculta, no para cambiarlo, sino para integrarlo. Solo cuando se deja de temer a la propia sombra, se deja también de temer al amor que realmente se merece. ¿Cómo reescribir tu guión afectivo? Cambiar los vínculos externos no tiene sentido si el guión interno sigue siendo el mismo. Lo que se atrae no depende solo del deseo consciente, sino de los contenidos que viven en las profundidades de la psique. Por eso, para transformar verdaderamente la manera en que uno se relaciona, es necesario bajar, no al corazón romántico, sino al inconsciente simbólico. Allí donde se esconden las verdaderas razones por las que se ama, se idealiza, se huye o se repite. Reescribir ese guión no es tarea fácil, pero es posible. Y aunque no existen fórmulas mágicas, la psicología junguiana ofrece herramientas profundas para explorar el mundo interno. Desde allí, cambiar lo que se proyecta hacia afuera.
El primer paso es la autoobservación sin juicio. Jung hablaba de la función trascendente como ese punto en el que los opuestos dentro de uno mismo se integran. Para eso, es necesario observar las emociones, pensamientos y reacciones automáticas, no para corregirlas inmediatamente, sino para entenderlas. Cada impulso tiene un origen. Cada reacción desmedida, cada atracción intensa o cada alejamiento súbito dice algo de las dinámicas internas. El trabajo comienza cuando se decide mirar con atención lo que normalmente se evita. Una herramienta poderosa para esto es la escritura simbólica. No se trata de escribir desde la lógica, sino de permitir que el inconsciente hable. ¿Qué pasaría si se escribiera una carta dirigida al amor? No a una persona concreta, sino al amor como entidad viva. ¿Qué reclamos aparecerían? ¿Qué miedos se revelarían? ¿Qué palabras se repetirían? Este ejercicio permite identificar patrones que no siempre son visibles. El lenguaje simbólico abre una puerta que la razón no puede forzar. Otra técnica fundamental es el trabajo con la sombra. No se puede atraer un amor distinto si se sigue rechazando una parte de uno mismo. Jung entendía la sombra no como algo negativo, sino como todo aquello que ha sido reprimido o negado. Muchas veces, lo que más molesta del otro refleja justamente eso que no se quiere ver en uno mismo: la necesidad, la rabia, la dependencia, la inseguridad. Integrar la sombra no es justificar comportamientos dañinos, sino reconocer que también se es vulnerable, imperfecto, humano. Y desde ahí, comenzar a ser más compasivo consigo mismo, y más claro en lo que se permite en el vínculo con otros. El análisis de sueños es otra vía profunda para descubrir los mensajes ocultos del inconsciente. El contenido onírico muchas veces revela conflictos internos, dinámicas de poder, heridas no resueltas. No hace falta ser terapeuta para comenzar a interpretar los símbolos personales. Basta con anotar los sueños recurrentes, identificar imágenes que se repiten y preguntarse qué podrían representar. ¿Qué parte de ti es esa figura que aparece una y otra vez? ¿Qué situación estás reviviendo simbólicamente? Este trabajo puede iluminar aspectos clave del guión afectivo que aún se está representando sin conciencia. También es transformador el ejercicio de dibujar o modelar simbólicamente el vínculo ideal. No desde la fantasía, sino desde el arquetipo. ¿Qué cualidades tendría una relación que no esté basada en la carencia? ¿Qué símbolos la representarían? ¿Qué colores, formas, palabras? Este acto simbólico tiene un efecto real en el inconsciente. Cuando se cambia la imagen interna del amor, se cambia también la energía que se emite, y con ello, lo que se atrae. Otra técnica profundamente junguiana es el uso ritual del fuego. No como mística vacía, sino como acto simbólico de transformación. Escribir todo lo que ya no se desea repetir, creencias limitantes, vínculos dolorosos, patrones de autosabotaje, y luego quemarlo de forma consciente, no por superstición, sino para marcar un cierre interior. Este tipo de actos permiten al inconsciente registrar que algo se está soltando, que un ciclo termina, que se deja de cargar lo que ya no pertenece al presente. Pero nada de esto será efectivo si no se acompaña de acciones concretas. El inconsciente no se transforma solo con reflexión. Necesita pruebas vivas de que el cambio es real. Esto significa empezar a responder distinto, a decir que no donde antes se decía que sí por miedo, a poner límites donde antes se callaba para evitar el conflicto, a elegir desde la calma, no desde el vacío. Reescribir el guión afectivo también implica revisar las creencias heredadas. ¿Qué te enseñaron sobre el amor? ¿Qué hay que sufrir? ¿Qué hay que ganárselo? ¿Que si se ama, se pierde libertad? Muchas de estas ideas no se cuestionan, pero actúan con fuerza desde las sombras del pensamiento. Identificarlas, escribirlas y luego reemplazarlas por afirmaciones más sanas es un acto simbólico que marca el inicio de una narrativa distinta. Jung decía que el proceso de individuación, es decir, volverse quien uno realmente es, requiere atravesar la oscuridad interior. Y en el amor, eso significa dejar de buscar al otro como solución y empezar a verse como origen. El otro no viene a salvar, viene a reflejar. No viene a llenar, viene a acompañar. Cuando se comprende esto, cambia la postura interna. Se deja de perseguir amor y se comienza a crear un espacio interno donde el amor puede habitar. También es importante hablar del trabajo corporal. El cuerpo guarda memorias emocionales.
Muchas veces, el sistema nervioso reacciona con ansiedad o rechazo ante situaciones que parecen amorosas, porque asocia el afecto con peligro. Técnicas como la respiración consciente, el grounding o incluso terapias corporales ayudan a liberar esas cargas. No se puede evitar un amor pleno si el cuerpo está en modo defensa. Sanar no es solo mental, también es físico, energético, simbólico. Hay algo profundamente sanador en aprender a sostenerse, no desde la rigidez, sino desde la presencia, desde la decisión de ser hogar para sí mismo antes de buscar refugio en otro. Ese es el núcleo de todo este trabajo, volverse una fuente de seguridad interna, no para no necesitar a nadie, sino para no depender de cualquiera. Desde ahí, todo lo que llega se vive distinto, no como tabla de salvación, sino como extensión de lo que ya se es. Al reescribir el guión afectivo, no se trata de negar el pasado, sino de tomar conciencia de que ya no se está condenado a repetirlo, que se puede amar desde un lugar más libre, más sano, más profundo. Pero eso solo ocurre cuando el inconsciente deja de ser el director oculto y comienza a ser un aliado consciente en el proceso de transformación. El amor que se atrae está en sintonía con el amor que uno ha construido dentro. No es azar, no es destino, es reflejo. Dejar de buscar no significa cerrarse, no es indiferencia, es presencia. Es reconocer que el amor no se encuentra, se cultiva, primero adentro, porque la forma en que uno se habla, se cuida, se prioriza, marca el tono de todas las relaciones. Y cuando esa relación interna se fortalece, cuando se convierte en su propio centro, el magnetismo cambia, y con él, también cambian las conexiones que llegan. Carl Jung hablaba de la individuación como ese proceso en el que uno se convierte en lo que realmente es, no en lo que aprendió a hacer para encajar, ni en lo que otros esperaban, sino en una totalidad viva. Y una persona que ha comenzado ese camino, que se ha reconciliado con su sombra, que ha integrado su historia, irradia algo distinto. No necesita perseguir, porque ya no vibra en carencia. Atrae, no porque busque, sino porque habita lo que otros también desean encontrar: coherencia, profundidad, autenticidad. El magnetismo no viene del esfuerzo, sino del alineamiento. Una persona que habita su verdad no necesita sobresalir. Su presencia se siente. No es carisma superficial, es energía clara. Es alguien que no teme a su soledad, que no se diluye para agradar, que no se pierde en vínculos inestables por miedo a estar solo. Esa energía es rara, y por eso, poderosa. Atraer amor real implica cultivar límites sanos. No muros, no barreras, límites. Límites que no son castigos, sino cuidado. Que no alejan por miedo, sino que filtran por amor propio. Y para establecerlos, primero hay que creerse merecedor de un amor que no duela, que no confunda, que no arrastre a la ansiedad. Cuando uno deja de conformarse, el mundo se reorganiza, las dinámicas cambian, porque el límite no solo lo pone la palabra, también lo pone la energía. El amor verdadero no entra por la fuerza, entra cuando encuentra espacio, y para que ese espacio exista, hay que dejar de llenarlo con expectativas, con ansiedad, con fantasías que desconectan del presente. Estar presente no es pasividad, es disponibilidad interior. Es vivir desde un estado de conexión consigo mismo, en el que el otro no es una necesidad, sino una elección. Cuando se deja de buscar amor como si fuera la solución, algo se libera. La vida se siente más ligera. Ya no se está esperando que alguien venga a completar una historia, porque la historia ya se está escribiendo desde dentro. Y es justo en ese momento cuando las conexiones más verdaderas comienzan a surgir, porque ya no se necesita llenar un vacío, sino compartir una abundancia. Hay un tipo de amor que no se suplica, se irradia. Un tipo de amor que no se obtiene mendigando atención, ni buscando agradar, ni entregando más de lo que uno puede sostener. Ese amor nace de la coherencia interna, de la claridad emocional, de la capacidad de estar solo sin sentir que falta algo, porque solo desde ahí se puede elegir desde la libertad, y no desde el miedo. Volverse uno mismo el hogar emocional que tanto se buscó afuera, es quizás el acto más revolucionario. Aprender a estar consigo mismo en paz, a validar lo que se siente, sin esconderlo, a sostener la propia tristeza,
sin proyectarla, a disfrutar la compañía, sin volverse dependiente. Esa madurez emocional transforma todo, porque cuando uno se convierte en hogar, deja de correr detrás de casas ajenas que nunca estuvieron abiertas del todo. El secreto no está en parecer deseable, está en ser auténtico, no en convertirse en lo que el otro podría querer, sino en descubrir quién se es más allá del deseo de ser querido. Y en ese camino, muchas máscaras caen, muchas relaciones se disuelven, muchos vínculos se revelan como lo que fueron, reflejos de una versión antigua de uno mismo. Y no pasa nada, porque mientras más se suelta lo que ya no está alineado, más espacio hay para lo que sí. Cultivar magnetismo es un proceso silencioso. No se trata de impresionar, se trata de estar tan centrado en la propia verdad, que todo lo demás se ordena por sí solo. Es dejar de pedir y comenzar a ser. Y cuando eso ocurre, ya no se mendiga migajas de afecto, ya no se justifican ausencias, ni se tolera lo que duele en nombre del amor. Porque ya no hay miedo a estar solo, porque se ha comprendido que estar solo no es estar vacío, sino estar completo. La persona que ha hecho este trabajo interior no necesita promesas vacías, ni afecto a medias, porque sabe lo que vale. Y cuando uno sabe lo que vale, no acepta menos de lo que merece. Atraer el amor que realmente se merece no es una meta, es una consecuencia de haberse elegido, de haberse sanado, de haberse reconciliado con lo que antes se negaba. Es un reflejo de lo que se ha construido por dentro, pacientemente, conscientemente, profundamente. Y desde ese lugar, el amor ya no se busca, simplemente llega.